Hola a todos, bienvenidos a este PowerPoint que vamos a estar presentando con mis compañeras Paula Tapia y Daniela Raffo. Mi nombre es Elisa Lencina y vamos a hablarles sobre lo que es la seguridad social y sobre las diferencias que existen entre los sectores públicos y privados en distintos ámbitos. Entonces, los temas que vamos a tratar son quienes categorizan como trabajador público y trabajador privado. Número tres serían las diferencias que existen entre el trabajador, el que trabaja, mejor dicho, en el área pública y en el área privada. Y por último serían los cuadros comparativos, donde estaríamos estableciendo diferencias entre remuneraciones, salud, vacaciones, cesantía, contratación, desvinculación, maternidad y paternidad sobre el tema del ámbito privado y el ámbito público. Entonces ahora vamos a comenzar. Bueno, ahora vamos a ver quiénes y cómo se categorizan los trabajadores en el sector público y privado. Esta clasificación se realiza en virtud de diferentes leyes y regulaciones laborales. Aquí entra el Código del Trabajo y la Ley de Inclusión Laboral. Ya estas leyes establecen distintas definiciones legales y regulaciones que se rigen por las relaciones laborales entre el trabajador y el empleador, ¿ya? Y define los derechos y deberes de cada parte. También se establecen algunos criterios específicos para la clasificación de los trabajadores, tanto como trabajadores independientes o dependientes, eh, de su jornada laboral, que puede ser de tiempo completo o parcial. ¿Ya? Dentro de las categorizaciones se percibe como privado a todos los que ejercen unos labores que ya sean manuales o intelectuales, o cualquiera que sea de naturaleza, o cualquier tipo de cargo que tenga o que te dé la empresa, ¿ya? La institución o cualquier servicio, ¿ya? Esto incluye también los trabajadores de casa particular y los trabajadores sujetos a contrato. Y ahora los públicos. Y bueno, trabajadores públicos, como podemos ver, acá tenemos unas pequeñas referencias. Son los trabajadores que pertenecen a las empresas que pertenecen al Estado. Los trabajadores de administración civil del Estado, centralizada y descentralizada, los trabajadores de las instituciones de educación superior del Estado, los trabajadores de las MUNIs, incluido el personal traspasado a la administración municipal, trabajadores de las empresas públicas creadas por ley que se relacionan con el gobierno a través del Ministerio de Defensa Nacional, y esto puede ser fábricas de maestranza, astilleros, maestranza de la Armada, entre otros, y que estas personas también deberían estar prestando servicios regidos por el Código del Trabajo y que se encuentren afiliados al sistema previsional. Entre ellos también están como trabajadores públicos categorizados dentro de esta misma categorización, valga la redundancia, los funcionarios de la Contraloría General de la República, funcionarios del Poder Judicial, funcionarios del Congreso Nacional y los parlamentarios afiliados a un régimen previsional de pensiones. Entonces, ahora para seguir con nuestra presentación, vamos a hablar sobre las diferencias que tienen los trabajadores del sector público y del sector privado. Entonces, el primer punto es el lugar de trabajo. El lugar de trabajo implica que el trabajador del sector público labora en agencias gubernamentales, en escuelas y universidades públicas y empresas de propiedad pública, como se mencionó anteriormente, y el sector privado trabaja en empresas de propiedad privada. Segundo sería el contrato. El empleador, mejor dicho, perdónenme. El trabajador del sector público está controlado por el gobierno o por el Estado, mientras que el trabajador del sector privado trabaja para individuos, puede trabajar para grupos privados o para corporaciones pequeñas, medianas y grandes. Y tercero sería la motivación financiera. Esto es el objetivo principal del trabajador del sector público, que es brindar servicios esenciales y proteger los derechos de los ciudadanos, mientras que la motivación financiera del trabajador del sector privado es la generación de ganancias y de crecimiento económico en torno a una área en específico. Y bueno, ahora vamos a ver cómo funcionan las distintas áreas de tantos como el sector público y privado, y sus bases legales. Bueno, como punto número uno tenemos las remuneraciones,
En el sector privado las remuneraciones se establecen en el sector privado por la ley 275 y la ley 1234. Ya el sueldo base de un trabajador en el sector privado varía dependiendo del tipo de trabajo que ejerce y las condiciones laborales que hayan sido acordadas con el empleador. Aún así se exige que el sueldo esté acorde al sueldo mínimo actual en Chile, que son 410.000 pesos brutos. Aún así, esto es algo muy variable en el sector privado, ya que puede tratarse de un trabajador independiente como un autoempleado o alguien que dirige su propia actividad empresarial. Bueno, y luego al sector público, las remuneraciones en el sector público se hacen en base al cargo, al presupuesto de la nación y a las leyes o presupuestos globales creados y mantenidos por los caudales públicos. En nuestra legislación, como en el estatuto administrativo que se compone, disculpa, en la legislación, el estatuto administrativo se compone por tres diferentes áreas. Los trabajadores de régimen honorarios, o los trabajadores de contrata, o los de planta. ¿Ya? Y estos están bajo la ley número 21.395 y también los textos legales sobre la gestión de personas y empleo público en Chile. Sobre salud, el sector privado cuenta con dos instituciones que resguardan la salud de la gente que prefiere optar por la salud privada, y entre ellas está el tema de la ISAPRE, que es las instituciones de salud previsional, y los proveedores privados de salud. ISAPRE funciona con contratos individuales mediante un sistema de seguros donde la atención y beneficios dependen directamente del plan contratado, de la edad, del género de la persona y la preexistencia de enfermedades en el sujeto. Y los proveedores privados de salud son las clínicas, son los hospitales y también son los profesionales que actúan de manera independiente, que atienden a los asegurados con ISAPRE o en el caso del sector público con FONASA. Y bueno, el sector público también el sistema de salud pública se conforma por el Fondo Nacional de Salud, FONASA, el cual categoriza a los asegurados dependiendo de su ingreso mensual. Y esto se divide en diferentes tramos, y este puede ser del tipo A, B, C o D. Y el tipo A hace referencia a las personas que no cuentan con ingresos o que son causantes de un subsidio familiar, entre paréntesis ley 18.020, y el resto de los tramos, que sería el B, C y el D, tienen una modalidad que hace referencia a tener una elección en términos de los prestadores a los cuales ellos estarían optando para poder tratarse. Y lo que significa que tienen más opciones, a diferencia de el tramo A, que este tramo tiene solamente una opción para tratarse y esa depende del sector donde viva. Espérenme aquí un poquito. Ahí. Bueno, ahora vamos a ver el área de vacaciones. Bueno, en el sector privado, para que el sector privado, y ahora sí, bueno, en torno a las vacaciones o feriados, se rigen bajo el artículo 18 de la ley 17.378 y con el Código del Trabajo el artículo 67. Las vacaciones de los trabajadores se contemplan dependiendo de la cantidad de tiempo que lleven trabajando en la empresa. Bueno, es decir, los trabajadores con más de un año de servicio tienen derecho a un feriado anual y 15 días hábiles para que se tomen de vacaciones y con remuneraciones que integren las formalidades que estén dispuestas por el reglamento. Ya, para entrar en detalle, se cita al artículo 18 de la ley 17.378 sobre el feriado, que será de 15 días hábiles para el personal con menos de 15 años de servicio, de 20 días hábiles para el personal con 15 o más años de servicio y menos de 20 y 28 días hábiles para el personal que tenga
20 o más años de servicio. Bueno, acotar aquí que entre el sector privado y el público no existe mucha diferencia, más que nada una pequeña diferenciación en torno al reglamento de los establecimientos los cuales están regidos los trabajos y que los trabajadores y que están adheridos al Código del Trabajo. Sobre el tema de la cesantía, el sector privado y el sector público no tienen muchas diferencias, pero de todas formas vamos a leer lo que se encontró, que sería que el proceso de cesantía cuando un empleado queda cesante depende directamente de que si está afiliado al régimen de seguro de cesantía. Y esto es regulado mediante la ley 19.728 y que el empleado realice las cotizaciones correspondientes sacadas de la propia remuneración mensual del empleado. Esto debe ser depositado a la cuenta individual de la administradora de fondos de cesantía a nombre de quien quiere recibirlo. Y si el empleado queda sin trabajo, debe cumplir con los requisitos establecidos para obtener los beneficios del seguro de cesantía. Esto implica presentar los documentos y formalidades que establece la normativa vigente, tales como la solicitud del beneficio, la declaración jurada y otros antecedentes que se soliciten. Bueno, siguiendo con las diferencias que se establecen dentro del sector privado y el sector público, respecto al tema de las contrataciones, el sector privado depende del Código de Trabajo. La ley 19.886 es la ley que establece dentro del Código del Trabajo los tipos de contrato, la jornada laboral, la remuneración, los derechos y los beneficios laborales. A diferencia del sector público, donde la ley que rige es la 18.834, que también es conocida como el Estatuto Administrativo. Entonces, ahí tenemos la clara diferencia. Dentro del sector privado está el Código de Trabajo y dentro del sector público está el Estatuto Administrativo, el cual establece el marco legal para la contratación de derechos y deberes de los funcionarios públicos. Dentro de lo que se establece esta ley está el sistema de ingreso, los tipos de contrato, la remuneración, los derechos y beneficios laborales y procedimientos disciplinarios. En el ámbito de las desvinculaciones, rige lo mismo que acabo de nombrar. Todas las cosas que voy a nombrar rigen bajo el mismo marco legal. Entonces tenemos que el sector privado sigue rigiendo el Código de Trabajo, ahora por la ley 16.455, que toca temas como el despido por necesidades de la empresa, el despido por conductas indebidas del trabajador, renuncia del trabajador, indemnizaciones por despido injustificado. Dentro del sector público está rigiendo el marco legal del Estatuto Administrativo, donde está la ley 18.834, la cual ve causales de término de contrato, procedimientos disciplinarios, indemnización por términos de contrato y derechos de desvinculación. Siguiendo con el tema del marco legal dentro de la paternidad, continuamos con que el sector privado, la paternidad en el trabajo se ve en el Código del Trabajo con la ley 20.047, conocida como la Ley de Descanso Parental. Y en esta se establece permiso postnatal parental, permiso postnacimiento o adopción, por nacimiento o adopción, derecho a la sala cuna y permiso por asistencia médica. Y en el sector público seguimos rigiéndonos por el Estatuto Administrativo, el cual rige el permiso postnatal parental, el derecho a sala cuna y permiso por nacimiento o adopción. Si nos vamos al ámbito de la maternidad, seguimos rigiéndonos en el sector privado por el Código del Trabajo con la misma ley de la paternidad, pero esta es la ley de descanso maternal, la 20.047, que establece permiso de prenatal, permiso de postnatal, sala cuna, protección contra el despido y permiso postnatal paternal, que ahí juega con lo que es entregar parte del postnatal maternal al paternal. Y en el sector público tenemos, nos regimos por el Estatuto Administrativo, el cual
otorga las distinciones de permiso de prenatal, permiso postnatal, sala cuna y protección contra el despido. Para cerrar esta presentación con mis compañeras, podemos ver que dentro de la seguridad social, si bien hay una línea que rige lo que es privada y pública, todas marchan hacia un funcionamiento correcto de las funciones sociales y los derechos y beneficios de trabajadores y personas del sector tanto público como privado. Muchas gracias.